Buenos días. Mi agradecimiento por la gentil invitación que cursan para que hoy empecemos a hablar del proyecto de reforma tributaria. Hay varias cosas que tengo que decir en este tiempo tan apretado. En realidad, lo primero es que anoche nos enteramos de un nuevo proyecto de reforma tributaria, razón por la cual pues son muchas las cosas que hay por decir. Porque, por ejemplo, con todo el respeto, doctor, proponen volver a dejar la tarifa de renta en 33 con un CRE del 8, 25 y 8 no. Están proponiendo nuevamente dejarlo en el 33. No es posible. Puede ser que sea una omisión, pero en el proyecto que salió anoche, comparativo además, están proponiendo eso. Segundo, las ganancias ocasionales. Sí, van a bajar al 10, pero dejan como ganancias ocasionales, proponen solamente dejar herencias, legados, donaciones y actos de naturaleza gratuita. Es decir, los demás hechos que son ganancia ocasional pasarían a la renta ordinaria, venta de activos fijos. Las loterías, que han venido tradicionalmente al 20, pasarían al 33 y con buena suerte al 25 y base del CRE, con absoluta certeza. De manera que hay cosas nuevas que es necesario analizar. Desafortunadamente, el esfuerzo que hemos hecho para estudiar el tema, ayer de hecho en el Instituto de Derecho Tributario se hizo un conversatorio también sobre el mismo tema, lo que ayer se dijo está derogado, tenemos que volver a empezar y por esa razón, pues en lo que a nosotros compete, porque estoy acompañado del doctor Mario Andrade, pues vamos a hacer un recuento muy sucinto. Yo voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Se nos dañó la presentación? Ya la actualizaron, sí, porque se llama final, quiere decir que ya está actualizada. Digamos que como el proyecto está dividido en varios capítulos y a nosotros nos toca hacer algunos comentarios muy ligeros sobre el tema de las personas naturales, pues con mucho gusto voy a hacerlo, pero lo voy a hacer en la siguiente dirección. En el proyecto, tanto en el original como en el que anoche se conoció, se mantiene la idea de clasificar a los trabajadores, a las personas naturales, en dos categorías. El proyecto de ley en personas naturales propone una triple clasificación: los empleados, los trabajadores por cuenta propia y los rentistas de capital. ¿Qué tiene de nuevo el tema? Que en el proyecto que se conoció anoche, los trabajadores las personas naturales que se van a considerar, que serían considerados personas naturales, son aquellas que ejercen una actividad personal por cuenta y riesgo del empleador o contratante. Básicamente estamos hablando de los empleados asalariados, pero también vincula dentro de esto a los trabajadores independientes cuando ellos desarrollen una actividad por cuenta y riesgo del contratante, poniéndole una circunstancia de porcentaje de ingresos que sería del 80% de los ingresos totales. Entonces, usted será empleado, en la categoría de empleado, puede ser usted un abogado que ejerce su profesión independiente, pero sería empleado si sus ingresos por honorarios son superiores al 80% del valor total de los ingresos. Y si es asalariado, pues obviamente será empleado si sus ingresos por salario son superiores al 80%. Si no encaja en esa categoría, el proyecto los baja a la categoría de trabajadores por cuenta propia. En la lámina está dicho actividad personal y por su cuenta propia, pero eso en el proyecto de ayer cambiaría en la definición, porque simplemente van a ser, usted es empleado si cumple las características que he dicho y es de la otra categoría de trabajador por cuenta propia si no está dentro de la primera categoría. Razón por la cual una primera conclusión es, si usted es empleado y tiene ingresos por salarios inferiores al 80%, usted es trabajador por cuenta propia, para efectos de la determinación del impuesto de renta. Y rentista, y con unos ingresos máximos de 57.600, decía el proyecto que ya no está, ahora dice es simplemente que los que tengan unos ingresos mayores van a quedar a 57.600, que había la duda en realidad, ¿qué pasa con, yo soy trabajador por cuenta propia y me gano más de 57.600 VTs en el año? ¿En dónde quedo clasificado? Porque es que no estaban clasificados en el primer proyecto. Quedan clasificados en el de la renta ordinaria, simplemente ellos calcularían su impuesto por renta ordinaria con todos los ingredientes de la renta ordinaria. Y los rentistas de capital, que son los que obtienen rentas pasivas. Señorita, qué pena me da molestarla.
¿En dónde es que le hizo? ¿Aquí? ¿Allá? Sí. Sí. Le voy a estar molestando todo el tiempo porque no me he dado cuenta de cómo lo hace. Sistemas de determinación del impuesto. Pues en las personas naturales el proyecto, lo sabemos además, ustedes todos han leído el proyecto inicial, en esto conserva consistencia el segundo proyecto, se propone una determinación del impuesto, que no de la renta. Lo que conocemos nosotros son los dos sistemas de determinación de la base gravable. Esto es una proposición de determinación del impuesto de renta. Por el sistema ordinario, que es el tradicional que conocemos, por el sistema IMAN y por el sistema IMAS. El sistema IMAS aplicaría, según el proyecto de ayer, para empleados, no para trabajadores por cuenta propia, para empleados que tengan ingresos inferiores a 4.700. En el proyecto de antier estaba en 9.200, bajaría a 4.700 en el nuevo proyecto. ¿De qué se trata? Se trata de determinar un impuesto mínimo. No se trata de determinar una base mínima. Y como es un impuesto mínimo, pues tiene nuevos elementos. En la categorización, por favor, en la categorización voy a hablar solamente de empleados. No alcanza el tiempo para mirar el tema de los efectos en relación con los que serían por cuenta propia. Pero lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Esta lámina que ustedes ven aquí está hecha sobre la base del proyecto que está presentado hoy oficialmente en el Congreso, el proyecto 166C. ¿Qué compara? Este cuadro compara una persona de 3.350.000, estoy haciendo referencia a la alocución del señor presidente de la República, que se refirió a los trabajadores que tengan 3.350.000 pesos, que van a sufrir un efecto chiquito de su tributación y que es para lograr un poco más de justicia. Mire, hoy, si yo me siento a trabajarle a una persona de salario de 3.350.000, él tiene un salario en el año que son 12 veces su sueldo, la prima, la cesantía, el aporte a fondos de pensiones, es decir, está la depuración que no la voy a explicar, pero al final debo llamar la atención sobre el hecho de que esta persona, sin hacer nada distinto de lo básico que le da la ley hoy en día, que es tomar como ingreso no constitutivo de renta los aportes de seguridad social por pensión y tomar como gasto deducible el valor correspondiente a salud. No hacen nada más, o sea, él no hace aportes a fondos de pensiones, él no tiene salud prepagada, él no tiene intereses de vivienda, no tiene ninguno de esos ingredientes. Esa persona hoy paga un impuesto de 219.000 pesos. En el proyecto de reforma se mantiene el sistema ordinario y en el sistema ordinario, en el proyecto de reforma, mantiene el mismo impuesto, 219.000. Pero luego nos dan un imán. En el imán es un impuesto plano, es un impuesto que se calculará sobre el ingreso y que solamente va a admitir las depuraciones que autorizaría la disposición legal. En este caso, el imán, ¿qué le dice a usted? Señor, tome el total de sus ingresos. Los ingresos incluyen su sueldo, señor, su prima, su cesantía, que hoy está exenta, incluye los aportes de pensión de la empresa, el 12%, que hoy es un ingreso no constitutivo de renta, pero que el proyecto propone volver renta exenta. Incluye en la depuración hacia abajo, como ingresos no constitutivos de renta, pues nosotros hoy tenemos fondo de pensión, de solidaridad y tenemos la salud, como expliqué hace un rato. En el imán, usted suma el aporte de la empresa, por supuesto, en el ejemplo están 4.824.000, pero solamente restaría los aportes del empleado, es decir, el 1.600.000 y los 400 que ustedes ven en el cuadro. Primera conclusión, como el imán solamente permite restar lo que autoriza la norma, la disposición propone gravar con imán el aporte que hace la empresa al fondo de pensiones de los trabajadores, el 12%. Eso no me parece que deba ser así, porque eso realmente no le representa un ingreso al trabajador, nunca en la vida, porque ese es un valor que va al fondo y del cual yo no tengo disponibilidad. Ese es un tema que tiene que ser cambiado. Pero el imán me lleva a que luego de esa depuración y con todo y la tabla especial, que es un poco más baja que la tarifa ordinaria, llevaría a que este sujeto tiene que pagar 29,76 unidades de valor tributario. Esa tabla ya está actualizada con lo de anoche, porque estaba un poquito por debajo. Curiosamente sube, estaba como en 28, pero sube unos punticos, de tal manera que al señor de los 3.350.000 pesos, él va a hacer un esfuercito tributario
va a tener que pagar 775.000 pesos en lugar de los 219.000. ¿Eso qué representa, mis queridos amigos? Un incremento del 450%, nada más y nada menos. Si yo lo miro en términos porcentuales, eso es abultadamente grande. Y están metiéndole la mano al señor de 3.350.000. El esfuercito que dice el señor presidente que tienen que hacer las personas de 3.350.000 es un esfuerzote, porque que le incrementen a uno el costo del impuesto en el 450% es bastante grande. Yo puedo simular en la última columna una persona que juiciosamente decide ahorrar. Y si esa persona ahorra, normalmente a través de los fondos de pensiones, llevaría a que no tiene que pagar impuesto. Pero así ahorre, le toca pagar el impuesto mínimo alternativo, que sería el IMAN. Y si lo hiciéramos por IMAS, le daría como 20.000 pesitos más, un poquito más, ¿de acuerdo? Enseguida hay una simulación, usted me va a enseñar cómo lo hace. Ahí solamente listo. Acabo de recordar que dije una cosa mal. En la lámina anterior dije lo que está hasta ayer, perdónenme. Lo que está hoy con el nuevo proyecto es esto. Perdón, porque es que en el anterior me da 700 de impuesto, estaba en 29 VTs, es que lo dejé precisamente, alcancé a cambiar la lámina, porque me llamó la atención que la nueva tabla que presentaron en el proyecto de anoche sube las VTs para este sujeto que se gana 3.350.000 y realmente a él le tocaría pagar 33 en lugar de 29 según el nuevo modelo, y entonces el impuesto se le sube a 874.000 pesos. ¿De acuerdo? De 219.000 se le subiría a 874 y con el IMAN se le subiría a 891, es decir, se le sube 100.000 pesos más. Eso es lo que da el 450, en el anterior daba el 250. Pero el señor presidente también nos dijo que quería mirar a una persona de 5.150.000. Una persona de 5.150.000 hoy, si no hace nada, tiene que pagar 3.340.000 pesos de impuesto. Mañana, con la reforma tributaria, proceso ordinario de depuración de la renta, sigue pagando 3.340.000 pesos, que es la columna número 3. Sin embargo, todos sabemos que en el país la gente es ahorrativa. La gente ahorra impuestos, ahorrando a través de modelos, por ejemplo, como compra de vivienda a través de una cuenta AFC, o haciendo aportes a un fondo de pensiones voluntarios. Sin perjuicio de que Mario va a comentar el tema, tengo que recordar, con todo respeto, que los fondos de pensiones en este país tienen 6 billones de pesos y ellos son los mayores inversionistas en el mercado de valores. Con esto que estamos haciendo, vamos a desestimular el ahorro en los fondos de pensiones y en las cuentas AFC, porque una persona medianamente razonable que se gane 5 millones de pesos, él sabe que puede hacer un aporte a fondo de pensiones, en el ejemplo 16 millones, que sería el máximo de hoy en día, que es el 30%. El proyecto propone mantener ese 30%, por supuesto, no lo elimina, lo propone. Y entonces el señor pudiera hacer el aporte, pero en el modelo de hoy, si yo aporto 16 millones ganándome 5 millones, mi impuesto es de 569.000 pesos. Pero resulta que si yo me voy al IMAN, columna número 4, el IMAN me dice, señor, usted puede aportar donde quiera, pero eso no lo resta del IMAN. Y como no lo resta, entonces usted paga el impuesto sobre su ingreso, que, insisto, incluye el aporte de la empresa, se lo grava el 12% de pensión, y entonces el señor que se gana 5.150.000 tiene una base gravable de 73 millones, lo que lo llevaría a pagar 2.880.000. Y entonces usted dice, bueno, pero ¿de qué se queja? Fíjese, si usted no hace nada, pagaría 3.340.000. Y el IMAN, pues tiene que pagar 2.880.000, o sea, no le estoy aumentando el impuesto, porque usted tiene que seguir pagando lo mismo. Pero es que el tema no es ahí. El tema es que usted tiene la posibilidad de ahorrar. Y si usted tiene la posibilidad de ahorrar, usted pudiera pagar 569.000 pesos en lugar de 3.300.000. Pero con la reforma, al establecer un IMAN, en donde usted tiene que pagar un impuesto de 2.880.000, ¿qué va a pensar la persona natural? Pues voy a ahorrar en un fondo de pensiones un valor X que me cuadre para que el impuesto sea igual entre el ordinario y el IMAN. Y ese valor X que va a ahorrar esa persona, en lugar de 16 millones de pesos, es de 927.000 pesos. Es el 6% en lugar del 30%. Que es la partida que en este ejercicio le daría como comodín para que al final el impuesto le dé 2.800.000, que es el que pagaría por IMAN.
¿Qué hay detrás de eso? Pues el gobierno le está mandando un mensaje a los trabajadores, a las personas naturales. ¿Sabe qué? Dese buena vida. No, ¿para qué ahorra? ¿Usted para qué compra casa? ¿Para qué? Volvamos a ser un país de arrendatarios. Eso es mejor que tener vivienda propia. No estimulemos la adquisición de vivienda. En la siguiente lámina, finalmente, está el señor un poquito más rico, el que gana 18 millones de pesos al mes. Esos son 25 salarios mínimos. Este señor tiene una buena suerte porque tiene un buen salario. En el modelo actual, ese señor paga 35 millones de pesos de impuesto. En el modelo del ordinario, en la reforma, pues se mantiene con los mismos 35 millones de pesos. La diferencia entre el ordinario reforma y el ordinario actual es que el ingreso no constitutivo baja como renta exenta, pero eso da lo mismo arriba que abajo. O sea que no hay dificultad con ese tema. Sin embargo, el señor que gana 18 millones de pesos al mes, pues él también ahorra. Y él ahorra su 30%. Y si ahorra su 30%, él en el año ahorraría 57 millones de pesos, lo que lo llevaría a pagar, en lugar de 35, pagaría 21. Sin embargo, con el imán, cuando le hacen la depuración y solamente le dicen tome el valor de sus ingresos, reste solamente los aportes de pensión y de solidaridad, el impuesto que tiene que pagar esta persona con la tabla actualizada del día de ayer es de 30.402.000. Si usted no hace nada, paga 35, con el imán pagaría 30. Vuelvo y digo, ¿de qué se queja? No, es que la queja no es comparar el ordinario contra el alternativo. La queja es, ¿por qué me desestimula usted el ahorro que yo puedo hacer en un fondo de pensiones? ¿Por qué me desestimula la posibilidad de que yo compre una vivienda y deduzca los intereses que aquí no los tengo? ¿Por qué me desestimula usted la posibilidad de que yo tenga una salud adicional prepagada? ¿Por qué me desestimula usted el hecho de que yo pueda canalizar mis recursos a través de una cuenta AFC? ¿Cuál es el problema? Porque al hacerme ese desestímulo, yo quedo en la última columna, en donde en lugar de aportar 57 millones al fondo o a la AFC, para tratar solo de ese beneficio, pues voy a ahorrar un valor que me convenga, el factor X. Y ese factor X sería de 21 millones de pesos en el ejemplo, que eso representa como un 12 o 13% del aporte que de otra forma él estuviera interesado en hacer. Con ese valor, él llevaría su impuesto al impuesto mínimo alternativo. Lo cual quiere decir, en resumidas cuentas, que según lo que yo observo del proyecto, en realidad, más que establecer un impuesto mínimo alternativo nacional, lo que el gobierno está mandando es un mensaje negativo a favor del ahorro. Le está diciendo a la gente que no ahorre. Y con estas cifras visualizo que los fondos de pensiones no van a tener 6 billones de pesos, sino van a tener apenas 1 billón de pesos. Porque más o menos es el valor que la gente va a querer ahorrar. ¿De acuerdo? Y si a eso le ponemos además el tema de los 20 años y todo ese tipo de cosas, eso se hace todavía menos atractivo. Resulta que, para terminar, yo, en la medida que iba leyendo y preparado para venir a hacer la charla, dije, bueno, ¿y a uno qué más se le ocurre decir? Pues bueno, preguntas. Claro, y entonces me pregunté, eso es hecho hace 24 horas, empleado que obtiene rentas de otra naturaleza, el asalariado, el empleado, o sea, ya entienden que empleado es realmente más que el asalariado. El empleado que recibe otras rentas, ¿en dónde queda categorizado? Pues ya el proyecto de anoche lo aclaró, esa ya no es una duda que tengo. Usted sigue siendo empleado. Con una circunstancia, es que, mire, si usted es empleado y se gana en el año 50 millones de pesos y tiene la fortuna de cambiar su apartamento, y entonces vende su apartamento y compra otro, el valor de venta del apartamento le representa un ingreso que suma al imán, porque esa renta no sería de capital para los empleados. Entonces, si suma al imán, y el señor lo hace, obviamente el proyecto de reforma luego le dice, en el que presentaron anoche, dice, sume todos los ingresos y reste el costo. Pues entonces usted al final va a integrar a la base del imán la utilidad en la enajenación del activo. Oiga, pero es que el activo lo tengo hace 18 años. No importa, señor, porque la ganancia ocasional ya no se va a dar por venta de activos fijos después de 2 años, porque eso se quedaría eliminado. Entonces usted paga imán. Y si paga imán, me la estoy jugando es a cobrarle el 15 a ese señor en lugar de cobrarle el 10 por ganancia ocasional. ¿De acuerdo? De tal manera que ahí hay una circunstancia que pienso que también es necesario analizar, que es el empleado que obtiene rentas de otra naturaleza, porque lo van a sacrificar. ¿En dónde quedan? En el imán
los ahorros en las cuentas de fondos de pensiones y cuentas de ahorro para el fomento de la construcción. Veo un claro desestímulo al ahorro. ¿Qué sentido tienen los ingresos no constitutivos de renta? Porque es que, señor, resulta que yo soy empleado, y así me sucede además, y entonces hoy está bueno el mercado y yo compro acciones de Ecopetrol y las vendo pasado mañana y me gano 200.000 pesitos. Compro 5 millones, las vendo en 5 millones 200. Esa utilidad hoy en día es no constitutiva de renta. En el imán es una utilidad grabada con imán. Y entonces, ¿en dónde queda los ingresos no constitutivos de renta? O sea, ¿por qué no me permiten restar del imán los ingresos no constitutivos de renta? No parece hacer sentido. Con todo y que me digan que la tarifa máxima es del 15%, no hace sentido que a uno le digan, por un lado, invierta en acciones de Ecopetrol, que Ecopetrol las emite con prima. Y entonces la prima favorece a quien puso la plata y uno no sabe en el mercado a quién favorece porque ahí no se sabe quién pone la plata. Pero eso parece ser perverso, que Ecopetrol, La Vivienda, etcétera, hayan colocado acciones con prima, porque se ataca a ese tema. Pero no es el tema de aquí, es el de las personas naturales. Yo voy a la bolsa, compro las acciones y las vendo y entonces yo no pago impuestos sobre eso. Pero resulta que en el imán sí pago impuesto. Por esas cosas de que solamente puedo restar los dividendos y los gananciales. Y me dan unos tipsitos, mire, pero es que usted puede restar los pagos catastróficos. Y usted puede restar el aporte de seguridad social de su empleada del servicio. Maravilla. Hombre, creo que, ¿en qué queda la casa de mi abuelita? Que la va a vender el año entrante, ilusionada en aplicar el artículo 44 del Estatuto Tributario, y resulta que no, ya no le aplica porque ahora va a ser grabado todo, no obstante que el 44 dice que es un ingreso no constitutivo de renta. No encuentro sentido en la propuesta en realidad. Y al final, pues, un comentario de ganancias ocasionales que ya está hecho, en realidad ya está recogido, pero que con el proyecto cambia. O sea, me voy a sustraer de analizar esta lámina porque en realidad era un discurso que ya no tiene sentido con lo que conocimos anoche del proyecto, que eliminaría las ganancias ocasionales y dejaría solamente el tema para las herencias y para los actos gratuitos. Óigase bien, porque es que resulta que voy a trasladarme al año entrante, entonces la Universidad Externado va a organizar y Legis van a organizar otra vez un evento donde le dicen, oiga Orlando, venga, lo invitamos a que eche una charla. Claro, mano, yo no cobro, invíteme. Eso va a ser un ingreso para Legis, porque es un acto gratuito, una donación de servicios que en el Código Civil no existen, pero que la ley tributaria se las quiere inventar para gravar con ganancia ocasional todo acto gratuito. Eso habría que pensarlo, por supuesto. Ese era mi discurso. Muchísimas gracias, doctor Mario Andrade, por favor.